Buenas tardes, mi nombre es Nicole Virviescas y mi compañera es Lucy Marcela Rocha. Hoy les venimos a hablar del contacto entre dos lenguas, el pidgin y el criollo, el sanandresano y el palenquero. Botrocolo, Sendao, Andito Vega. Community, Identity and Culture Food. Ese elemento que direcciona todo el sentir, el hacer, la cosmovisión, las formas de actuar y de decir de la comunidad. Identity, History and Future. Senda, Sendi, Se, lo que nosotros hacemos aquí palenque. Dignity, identity, and love. Lengua palenquera significa tantísimo para mí y para todos los palenqueros. Esto es un intercambio de saberes entre la comunidad palenquera, la comunidad raizal. Es un espacio que realiza la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, que busca específicamente intercambiar las experiencias exitosas en pro de la salvaguardia de las lenguas de estas comunidades. Este se realizó en primera instancia, la primera versión se realizó en el año 2011, este año 2012 hemos realizado la segunda versión en San Basilio de Palenque. En este participan representantes de ambos pueblos. Poder reconocer, poder escuchar las experiencias de cada uno y cómo a su vez esas experiencias nutren el trabajo que venimos desarrollando para salvaguardar las distintas manifestaciones del patrimonio cultural. Aprendiendo cómo desde la comunicación uno puede enseñar y mantener en el tiempo las tradiciones y la lengua. Con el fin de que estas lenguas permanezcan y se den a conocer al trasfondo de lo que realmente son, la importancia que tienen dentro de nuestras culturas. Es oportuno de que estos dos grupos étnicos nos están encontrando, aunque sea una vez al año, para mirar en qué se avanza, en qué le falta avanzar para el desarrollo de su lengua. Así es Palenque, pueblo con mucho ambiente. Así es Palenque, tierra de descendiente. Así es Palenque, tierra con sabrosura. Ven y llega a Palenque para que disfrute su dulzura. Grábalo. Palenque. Palenqueros y raizales se sentaron, discutieron y concertaron sobre las experiencias que han venido trabajando en pro de la salvaguardia de sus lenguas, así como también se analizó el grado de vitalidad de ambas lenguas y los espacios y los contextos de uso en la que estas lenguas criollas tienen presencia al interior de las comunidades. El Ministerio, por ser el ente rector nacional de la cultura, es fundamental y excelente que convoque a estos tipos de espacios en el marco del fortalecimiento de las lenguas nativas. Padre pa mamona, uchito pa por la mana, y un tochito pa cenar. Ay, su tuate que respetar, que respetar, que respetar. A tondo tatarisuto. David Cristal nació el 6 de julio de 1941, es un lingüista académico y autor. Creció en Gales y en Liverpool, Inglaterra. Asistió al St. Mary's College desde 1951. Ha sido uno de los autores más famosos a nivel mundial. Escribió más de 100 libros y da conferencias a lo largo del mundo. Thomas Hopkins Gallaudet nació el 10 de diciembre de 1787 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y murió el 10 de septiembre de 1851 en Estados Unidos. Fue un educador estadounidense, pionero de la enseñanza a sordos. En 1805 comenzó estudios en la Universidad en Yale, donde se formó como predicador y comenzó luego sus estudios de Derecho. En 1814, Gallaudet estaba a punto de comenzar su carrera religiosa, pero durante unas vacaciones en la casa de sus padres, en la ciudad de Hartford, se dio un encuentro casual con una niña sorda, el cual lo convenció de que su vocación estaba en otra parte.
El siguiente autor es Laurent Clerc, que fue un destacado profesor y pedagogo francés. Cuando tenía 1 año de edad, sufrió quemaduras que le ocasionaron la pérdida de la audición y la deformación de la mitad de la cara. A los 2 años ingresó a la Escuela Nacional de Sordos en París, que era dirigida por Abad Michel, y allí permaneció después de terminar sus estudios como maestro. Dentro de la sociolingüística, que es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en el que se desenvuelven los hablantes, es la sociolingüística la que se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. Las lenguas pidgin y criollas son el resultado del contacto lingüístico al paso del tiempo. A diferencia del multilingüismo o bilingüismo, donde las lenguas diferentes son usadas por la comunidad, en este caso una nueva lengua nace, y esta nueva lengua tendrá características de 2 o inclusive 3 lenguas diferentes. El pidgin resultante del contacto entre 2 lenguas de signos. Hoy en día una de las lenguas de signos más utilizadas es la ASL, que es la lengua de signos americana, y tiene su origen como pidgin. ¿Cómo surgió? Thomas Gallaudet, un americano que fue enviado a Europa con la finalidad de aprender un método de enseñanza a sordos, conocedor de los escritores educativos de Sicard, estableció contacto con él en una de sus conferencias en Londres. Sicard se ofreció a enseñar a Gallaudet en París junto con Laurent Clerc y profesores sordos que trabajaban también en el Instituto de París. Gallaudet volvió a Estados Unidos junto con Clerc y fundó el Hartford en 1817, el denominado Asilo Americano para la Educación e Instrucción de Sordos y Mudos, en el que se utilizaba tanto la ASL, que es la lengua de signos americana, como la LSF, que es la lengua de signos franceses, que fue implementado por Clerc. Las lenguas criollas. Una lengua criolla nace cuando una lengua pidgin se convierte en lengua materna de alguien. Por esta razón, las lenguas criollas son lingüísticamente más complejas que las lenguas pidgin. Una lengua criolla tiene una morfología regularizada y su fonología y sintaxis es compleja. El vocabulario es mayor que en una lengua criolla que en una pidgin. Hay ocasiones en que las diferencias entre lengua criolla y lengua pidgin no es muy clara, y esto es porque hay pidgin avanzados, los cuales son pidgines que han sido desarrollados sin la intervención de la adquisición de una primera lengua. La única diferencia entre pidgin y lengua criolla es que las primeras no tienen nativo hablantes. Estas lenguas son consecuencias del imperialismo europeo y se localizan en las costas principales del cinturón ecuatorial. El palenquero, lengua criolla de base léxica española y con fuerte influencia de la lengua kikongo, hablada en el Congo y en Angola, hablada al norte de Colombia, especialmente en el departamento de Bolívar. Tiene un componente africano muy marcado, especialmente a nivel gramatical, ya que a pesar del enorme número de lugares de donde provenían los esclavos y la escasez de documentos históricos, hay un consenso general en el que la mayoría de los vocablos africanos de la lengua tienen una influencia de la lengua de Kikongo. Era considerado un español mal hablado, así que fue reemplazado por el español que nosotros hablamos, pero las generaciones de mayor edad hicieron que se preservara y promovieron su uso y promovieron el uso del criollo palenquero como símbolo de identidad de grupos étnicos. Las lenguas pidgin son un conjunto de variedades que comparten un lenguaje entre un grupo de 2 o más personas. Es decir, las lenguas pidgin son creadas para cubrir necesidades en específicas, como por ejemplo todas las lenguas hablan son usadas por razones de comercio y lenguaje entre 2 o más personas. Las lenguas pidgin son en específicas de entre grupos
que están en contacto. Las lenguas pidgin son variedades exclusivas, o sea, son como más reducidas. Ejemplo, tienen como una gramática más simple, porque son como más fáciles de aprender y el vocabulario se basa como en la lengua y el lenguaje. La sintaxis y la fonología de esta lengua pueden ser similares y a la lengua subordinada. Es como una lengua indígena, por ejemplo. Tiene muchas características de una lengua pidgin y no tienen morfología estas lenguas. Una lengua pidgin, o sea, es un dato curioso y no tienen nativo hablantes. Pidgin es como el resultante entre la lengua de signos y la lengua oral. Pidgin tiene muchas formas. Las estructuradas por sordos tienen tendencia a tener mucha estructura y muchos símbolos y formas. La lengua de los signos, por el contrario, tiende a ser como más estructurada y más gramatical de la lengua oral. Este pidgin es más conocido por el término bimodal. El pidgin es la lengua asignada y hablada. Bimodal, ese es el término de bimodal. Pretende expresarse el lenguaje de dos formas al mismo tiempo, pero la lengua base es la que marca el orden de la frase, la que determina la sintaxis de las producciones es la lengua oral. Los signos no hacen sino acompañar las producciones, o sea que la pretende usar las formas al mismo tiempo, o sea, trata de usar la lengua de dos formas al mismo tiempo. Y ahora, si ya me han entendido, pues les voy a hablar del sanandresano. La llegada de la lengua criolla al archipiélago comienza en la expansión colonial europea y el tráfico de los esclavos en Europa. Se genera una competencia de exponer sobre la tierra y el oro. La lengua criolla del archipiélago es la base de la lengua inglesa. En un comienzo las lenguas criollas en las islas también hablaban, leían y escribían el inglés. Pero esto cambió por la influencia del castellano y las lenguas africanas, dando como resultado el creole. Mi compañera les va a explicar qué es el creole.